Bien, seguimos con esta charla sobre los diaguitas. La charla anterior habíamos mencionado el cuento de los dos soles, este cuento un poco mito de la familia de Aguita. Les comento que este relato fue publicado por la UNAM, por la Universidad Nacional y Autónoma de México, en un libro donde habla del resguardo del patrimonio cultural y material de los pueblos. Es decir, que nuestro relato aborigen ya quedó guardado. Por las dudas, la memoria nos puede fallar en alguna otra oportunidad. Volviendo al mito de los dos soles, había una palabra que me gustaría volver sobre ella, que es la palabra equilibrio. Luego del caos, luego de esa superabundancia de elementos de la naturaleza, aparece el equilibrio, sinónimo de la armonía entre la comunidad, entre los hombres y la naturaleza, y también sobre los astros. Es decir, se organiza de una manera equilibrada la vida, está el día y la noche, surgen las estaciones de primavera, verano, otoño, invierno, y la comunidad aprende a vivir consustanciado con ese movimiento, con ese ciclo vital para su vida, las plantas, los animales y el cosmos, en una sola unidad de significación respecto a la vida sagrada, a su universo sagrado. Realmente es el que contiene a los hombres de la montaña. Hoy dijimos que íbamos a trabajar 3 tipos de expresiones sagradas. Son muchísimas y creo que con estas 3 podemos generalizar un poco, ya que cada expresión sagrada tiene que ver con un color local en cualquier parte del territorio donde viven y vivían nuestros hermanos. Vamos a tomar una expresión sagrada de danza y de propiciación, una expresión sagrada de marcha y de ritual, propiciatorio también, y una tercera expresión sagrada relacionada con el juego y la propiciación y la ofrenda. En este caso sería el del chiqui, que algo mencionamos la charla anterior, y 2 realizaciones que hemos encontrado en la montaña, aquí en la provincia de Catamarca. Vamos a escuchar primero unas estrofas de una melodía, de una samba, que nos sirva como introducción a la charla de hoy. Vine a buscar en las sierras de Ancasti silencio de Achuma, encuentro ancestral, trueno del jaguar, tambor de la lluvia, hoy cajelatón en soledad, recuerdos de flautas en cañas dormidas, ruegos que calman dolor. Bien, esta samba nos lleva al contexto que le quiero comentar. Se trata de las sierras de Ancasti, provincia de Catamarca, ubicada al este de esta provincia. Los catamarqueños le llaman la Puerta del Este. Y antiguamente realmente era una puerta de comunicación para el mundo andino. En ese lugar, testimonios de encuentros ancestrales, como dice la samba, se juntaban las culturas que venían del llano con las culturas de los Andes, las culturas andinas, para realizar intercambios de elementos sagrados, de elementos usados en las ceremonias, como el cebil, que es muy común en esa zona. El fruto del cebil tiene propiedades alucinógenas propicias para las tareas estas de los chamanes, de trabajar las ceremonias sagradas. En este lugar de selva, de montes, está poblado de pinturas por kilómetros y kilómetros. Es un lugar realmente muy fantástico y muy interesante y muy importante
en el sentido sagrado para nuestro pueblo. Es decir, la pintura son testimonios de aquellos encuentros con las divinidades y tienen de particular que en general todas aluden a la danza ritual. Dentro de los testimonios de estos cultos ancestrales realizados allí en las sierras de Ancasti, hemos tomado para hablar en esta charla uno de ellos, que es la Cueva de la Candelaria, ubicada en zonas cercanas al pueblito La Candelaria, de allí su nombre. Es una cueva donde los testimonios de la pintura grabada en la roca nos muestran una escena de danza ritual, donde tanto los suris, que son los avestruces americanos, deidades de la lluvia para nuestro pueblo, danzan junto a los hombres desnudos, otros ataviados con máscaras y tocados, danzan al ritmo del tambor en hilera y haciendo un círculo en donde en el centro está pintado una mujer en una clara alusión a un ritual de fertilidad y cuya imagen es muy probable que pueda distinguirse como nuestra Pachamama. En esa pintura también hay otros personajes pintados fundamentales que ya vamos a tener en detalle la oportunidad de hablar de ellos. La Lampalagua, otra deidad del agua, el jaguar, y también esos fenómenos de la metamorfosis, del uso de la máscara, inclusive de metamorfosis de las propias deidades. Un jaguar, águila, que también es una anunciadora de la lluvia en la zona, jaguar, águila, Lampalagua, en unas pinturas que los académicos llaman pintura, expresión del arte chamánico. Y para nosotros es un hermoso testimonio y un hermoso recuerdo de aquellos antiguos rituales. En esa cueva pintada hay otros personajes, todos simulando movimientos, danzas, que danzan tomados a una trama que es muy probable que sean una trama del árbol del cardón de la achuma, que también es una planta sagrada con efectos alucinógenos y que ellos la esgrimen en la danza a modo de un estandarte. Aparecen danzando con esa textura de manera muy interesante respecto a lo que es el alucinógeno para ese tipo de expresiones. Hay pintura de personajes fumando pipa, hay humo pintado y también hay un personaje del mito de los dos soles, está el mono. Siempre el mono apareciendo en todo universo del bien. En este caso hay una propiciación de la lluvia, de la danza del agua, de la lluvia, valga el sinónimo, y está la deidad del mal acechando. Como en muchas otras manifestaciones del arte, por ejemplo, ese mono está pintado o trabajado en la cerámica de nuestros pueblos de Aguitas, siempre apareciendo de una manera que va marcando esta dualidad que es propia de nuestra cosmovisión. Otra expresión sagrada se refiere a la marcha ritual. También en ese mismo contexto de las sierras de Ancasti, en la provincia de Catamarca, y muy cercanos a la zona, en la zona rural donde está la cueva que hablamos recién, en la actualidad, hasta mitad del siglo XX más o menos, se realizaban este tipo de marchas rituales llamadas santiadas, llamadas por los pobladores santiadas. Estas santiadas eran caminatas organizadas por abuelas, por mujeres, siempre mujeres, que coordinaban la marcha y se hacía
recorriendo muchos, pero muchos kilómetros en un ritual propiciatorio de la lluvia. Esta zona es una zona, aunque parezca paradójico, es una zona de selvas, pero cuando hay sequías son muy intensas y son sinónimos de mucha muerte fundamentalmente en el contexto de las plantas y de los animales. Y estamos en tiempos de sequía. Y me llegan noticias que precisamente esta semana, el fin de semana pasado, se hizo una santeada en las sierras de Ancasti, en la zona cercana a la cueva que les comenté recién, donde se propiciaba al agua con la imagen de San Isidro el Labrador. Llovió lunes y martes de esta semana y hoy, 24 de octubre, se está realizando otra santeada como agradecimiento y como ofrenda a ese santo por los bienes recibidos en esta semana. Estas santeadas se realizan sin participación de la iglesia, sin cura, son manifestaciones populares de tipo ritual. Y así como en la cueva de la Candelaria se danzaba, aquel ritual de danza propiciatoria de la lluvia, y se acompañaba la danza con el tambor que percutaba un individuo y luego otro lo acompañaba esgrimiendo un fruto del sebil, una baila de sebil, todo en alusión a esta cuestión de los alucinógenos usados en las ceremonias de este tipo, chamánicas que le dicen. Y aquí, en estas marchas de nuestros tiempos, tienen también la percusión y el agregado del sonido de las flautas durante la marcha. Las flautas son este tipo de flautas que es muy importante destacar, que son para sonidos pentatónicos y que son del lugar, únicas, no son quenas traídas de Bolivia o del norte, de Perú, son flautas autóctonas de ese lugar que la gente las fabrica exclusivamente para la ceremonia. Tienen una boca con cera de abejas del monte, del lugar, y se afinan con una cañita de esta manera a cada momento, porque no son instrumentos para hacer música, sino más bien de uso sagrado y que se desafinan a cada instante. Esto es acompañado con el toque de caja, que también son fabricadas en el lugar y que de alguna manera marcan un ritmo que va cambiando en la medida en que va avanzando esta marcha de los que realizan el santoral. Es decir, aquí volvemos a tener en cuenta que esta marcha rige los sonidos, como rige también el calendario agrícola. Los pueblos de la alta montaña tocan distintos tipos de instrumentos en distintas épocas del año. Y en estos santorales, en esta marcha, también se va tocando distintos tipos de ritmos, bajo un patrón común, por supuesto, y que acompaña simbólicamente al ciclo agrario. Es decir, que esta armonía de la marcha tiene una significación muy adecuada al otro ritual y también a este equilibrio, a este equilibrio entre el ritual, el hombre, la tierra, los astros, las propiciaciones y las ofrendas que hacemos en esto que estamos llamándole en esta charla culto al agua. Ahora bien, ¿qué tiene que ver San Isidro Labrador, inclusive su esposa, también una santa, cuya imagen también está asociada al agua, porque está
está aludido a que esta mujer caminaba sobre las aguas, sobre su manto, en su vida en España, y este San Isidro Labrador, que también es un protector de la siembra, de las cosechas. ¿Por qué? En nuestro pensamiento indiano. Cuando se produce la invasión hispánica, se prohíbe con una norma llamada, lamentablemente, extirpación de las idolatrías. Se prohíbe en toda América la práctica de cultos o cualquier otro tipo de religión que no sea la oficial. De allí que, como que al nativo, a nuestros hermanos, no les queda más opción de aceptar esta imposición, pero aparece un fenómeno que se denomina reelaboración simbólica. Es decir, cuando hablábamos del título de estas charlas, que hablábamos del legado cultural de los diaguitas, por ejemplo, la palabra legado se refiere no a lo material, sino a todo lo otro que hace a actitudes y que subyacen, están debajo de las culturas que se fueron superponiendo e interactuando durante el tiempo. Entonces, esa reelaboración que hace el indio buscando atributos en estos santos que se imponen o que se ofrecen, que son los mismos atributos que tenían nuestras antiguas deidades, nuestros antiguos dioses. Y que, cuestión muy simple de deducir, de San Isidro Labrador, por las cosechas, por la siembra, y nuestros antiguos dioses del agua, inmersos en estos cultos tan importantes que tienen que ver con la fertilidad de la vida, del hombre, de la tierra. Es decir, se marcha con un santo, no participa la Iglesia, pero en el fondo, quizás a nivel inconsciente o de otro mecanismo, el hombre sigue repitiendo los antiguos rituales. En el mismo contexto, en la cueva, milenariamente, del 800 al 1200 aproximadamente, en la era cristiana, son los antecedentes de la pintura rupestre de allí, y en el tiempo, hoy, como dije recién, siguen esas manifestaciones por los mismos motivos que tienen que ver con la sequía, haciendo y propiciando estos rituales, estos cultos al agua. Bueno, ahora comentamos la tercera expresión sagrada y nos tenemos que ir a otro contexto, al límite entre La Rioja y Catamarca. El lugar se llama El Pantano, y en el tiempo, quizás en transición entre el siglo XIX y el siglo XX, las comunidades acudían en ese lugar a la iglesia y luego de la misa se hacía una reunión debajo de un algarrobo donde se propiciaba a los dioses y donde se realizaba una especie de ceremonia mezclada con juegos y ofrendas. En este caso era la festividad del Chiqui. El Chiqui es una deidad que representa la adversidad. Es una deidad que viene de culturas andinas, de más al norte y de mucha antigüedad, y que se manifiesta en esa zona. Ha quedado en el recuerdo. En esa zona inclusive hay un canto al Chiqui que ha sido recogido por algunos historiadores y que es interesante también, que algún día lo podemos comentar. Esa adversidad estaba asociada simbólicamente a la sequía también. Y se realizaba una ofrenda que consistía en entregar una cabeza de un animal o de varios animales de la zona. Esa cabeza se entregaba como ofrenda al Chiqui para calmar la sed del Chiqui, que representaba la sequía, y en definitiva la sed del contexto. Es decir, se da acá un paralelismo y una oposición entre voy y hago un ritual de la iglesia
y luego paso y hago la mía, digamos, hablando en términos muy vulgares. Y qué importante porque allí había mucho jubileo, mucha fiesta, muchas competencias, muchos obsequios. Entre ellos hay uno que es importante destacar, que es el chulingo, hoy llamado chulingo, que eran unas huacas, unos muñecos hechos de maíz de la zona, maíz capia, y harina de algarrobo, que se colgaban en los árboles y se regalaban a los que participaban en las competencias y ganaban. Hoy en día tenemos la suerte que en la zona de Fuerte Quemado, Santa María, Catamarca, está volviéndose la costumbre de volver a fabricar esas digamos, golosinas que antiguamente eran de características sagradas, ¿no? No solamente para deleitarse, sino también tiene todo un simbolismo muy importante porque se trataba de este chulingo que le llamaban, que se llama, mejor dicho así, y que se utiliza más allá de la gastronomía como una ofrenda a la divinidad, más allá que en esta fiesta del Chiqui lo más importante era la cabeza de los animales y la sangre que se derramaba en ese entorno. Con esta tercera expresión sagrada, bueno, hemos terminado esta charla de hoy y como siempre esperemos poder encontrar preguntas, fundamentalmente opiniones y críticas a este tipo de charlas que necesitan de mucho tiempo y de abundancia de datos para poder lograrlo. Estamos haciendo un intento de tratar de sintetizar lo que más podamos sobre las expresiones sagradas de los diaguitas en estas dos charlas. La próxima vamos a trabajar concretamente las divinidades diaguitas y vamos a tener la palabra escrita de algunos de los hermanos indios que hablan sobre esas divinidades. Los esperamos.